Bueno, en primer lugar, digamos, un saludo afectuoso a todos ustedes que forman parte de la red, que hacen viva la red. De mi anterior vida, una de las cosas que extraño es la red, precisamente. Hay otras cosas que no extraño, realmente. Estoy más relajado acá, pero bueno, uno de los espacios más interesantes que hay siempre es este del intercambio con la red interamericana. De manera que, por mi parte, encantado de estar otra vez en este foro. Y bueno, vamos a llevar adelante un taller que, digamos, todos vamos a esperar que sea de mucho provecho, sobre todo con la expectativa de los expositores. No me incluyo en ellos, pero de los demás expositores que pues, nos van a aportar mucho con sus experiencias y sus conocimientos. Bien, igualmente reiterarles la bienvenida. Yo también estoy acá un par de años, ¿no? Pero este país es muy acogedor. Es muy bonito naturalmente, la gente es muy amable, de manera que si es que tuvieran la posibilidad también de conocer, pues vale la pena que lo aprovechen. Bien, para un poquito hacer la antesala de todo el taller, la idea es hablar un poquito de cuál es la vinculación que existe entre este mundo de los medicamentos. Y también vamos a hablar un poquito de insumos y de equipamiento médico, no solamente está circunscrito a los medicamentos del taller, con las compras públicas. Bueno, para eso yo quisiera conversar con ustedes respecto a cuál es el panorama que muchas veces encontramos en nuestras realidades, ¿no? Sobre todo en la región, respecto a las compras públicas en el área de salud, ¿no es cierto? Y uno de los problemas comunes que existe siempre es el tema de planificar, que no solamente es un tema de salud, sino tal vez a veces en todo el tema de contratación pública, pero especialmente en materia de salud. ¿Cómo identificar las necesidades? ¿Cómo cuantificar las necesidades? Sobre todo en un mundo en el que estamos hablando de temas de falta de salud o de enfermedad, donde no sabemos cuántas personas se nos van a enfermar. La ciencia cierta, ¿verdad? Entonces, el problema ahí es cómo hago esa planificación, ¿verdad? Entonces, bueno, ya los expertos nos van a contar mucho sobre esto, pero en definitiva, digamos, si uno como país no tiene un esquema, ¿no es cierto?, de identificación histórica de las enfermedades, de la situación epidemiológica, de las enfermedades estacionarias y sobre todo de información histórica de cómo se han ido necesitando, ¿verdad?, estas medicinas, estos fármacos, estos insumos, pues va a ser muy difícil llevar adelante esa planificación. Y es triste encontrarse muchas veces con esas realidades, ¿verdad? En los hospitales, en los centros de atención de salud, no se sabe exactamente cuánto se necesita. No se sabe, no tienen estadísticas ni datos ni siquiera de inventario, ¿no es cierto?, de los inventarios anteriores, de cómo se han pedido. Y esto ligado muchas veces a los problemas de presupuestación, ¿verdad? Porque eso evidentemente limita la planificación. Si no hay una adecuada presupuestación, pues entonces no se puede adquirir todo lo que se necesita, sino solamente lo que se puede. Entonces, pues distorsiona totalmente las cifras, ¿verdad? Entonces, este es uno de los principales problemas con el que nos vamos a encontrar cuando hablamos de compras del sector salud, el tema de la planificación. El tema de gestión desconcentrada o gestión centralizada es otro de los aspectos importantes que hay que considerar. ¿Qué es mejor, digamos, tener un único comprador o un único gestor, en definitiva, de las compras del sector salud, o tener varios, ¿verdad? Y cada una de estas opciones tiene su razonabilidad y tiene sus pros y sus contras, digamos, no es que hay que satanizar una u otra o hay que poner, digamos, en el cielo una u otra. Ambas son, digamos, tienen sus ventajas y sus desventajas. Una gestión centralizada, por supuesto, que nos ayuda mucho con el tema de planificación, con el tema de gestión, con el tema de costos transaccionales, en fin, pero puede implicar pues una desconexión totalmente con las realidades y con las necesidades, ¿verdad? Igualmente puede acarrear también digamos, costos adicionales porque implica pues distribuir
implica hacer una serie de logísticas, ¿no es cierto?, a lo largo del territorio. Mientras que la gestión descentralizada, pues, si bien puede facilitar eso, la conexión directa con las necesidades, con la planificación, pues puede tener un problema de que cada uno, digamos, pues, se vuelve una isla, ¿verdad? Y se adquieren soluciones distintas, se pierden economías de escala, ¿verdad? En fin, digamos, existen, como digo, pros y contras de ambas posibilidades, ¿verdad? Pero en definitiva, digamos, yo creo que esto de la gestión descentralizada, es decir, no solamente el tema logístico, sino que cada uno tenga total autonomía de decisión sobre la planificación, sobre las necesidades, sobre cómo ejecuta las compras, pues esto sí que puede convertirse en un problema, ¿verdad? El tema de abastecimiento o sobreabastecimiento, ¿no es cierto? Esto está también conectado con el tema de planificación. Si bien es cierto, digamos, hemos identificado que la planificación es un problema, pues esto nos puede acarrear dos realidades. La primera puede ser como aquí decimos, un sobreabastecimiento, porque en realidad, pues, si yo tengo recursos, a lo mejor lo que hago es comprar la mayor cantidad posible, ¿no es cierto?, para evitar que después los enfermos me reclamen que no existen medicinas, que no existen material quirúrgico, que no existen equipos, etcétera. Pero otro de los problemas puede ser el contrario, puede ser que haya desabastecimiento, ¿verdad? Porque no planifiqué, no sabía, no tengo el control, no tengo los recursos presupuestarios. Entonces, cualquiera de estos dos fenómenos se pueden presentar y de hecho son constantes en toda la región, ¿no es cierto? Generalmente uno lee los periódicos y de los temas de contratación pública que suele salir en el área de salud es esto, ¿no? Los medicamentos faltan o, digamos, las medicinas se caducan en otros casos, digamos, esa es la dualidad triste que existe, ¿no es cierto? Que existen medicamentos en exceso, que se dañan, que no son adecuadamente manejados y que, como no son requeridos, además, pueden caducar. Otro de los problemas importantes es el tema de pérdidas negras que existen en este ámbito, ¿no? Lamentablemente, digamos, nos encontramos con realidades que, pues precisamente por esta falta de planificación y por la falta de una gestión sistémica de esta cadena de abastecimiento, de la cadena de valor, de la cadena de producción, comercialización, disposición, etcétera, pues como no se sabe efectivamente cuáles son las necesidades y cómo se están utilizando esos recursos, pues los medicamentos se esfuman, ¿no?, de diferentes maneras. Entonces puede ser problema de los bodegueros, puede ser problema de los despachadores, en fin. El hecho es que en muchas realidades, digamos, esto es una constante, se ha encontrado que un inadecuado manejo del inventario produce estas, o del control, sencillamente el control del despacho y de la utilización de los productos, pues produce estos temas de pérdida de medicamentos. Habíamos hablado ya un poquito del tema de sobreabastecimiento y habíamos dicho pues que la otra cara de la moneda es el desabastecimiento. Claro, y producto de este caos, ¿no es cierto?, viene un tema que es los precios. A veces nosotros encontramos unos verdaderos picos como la serranía de mi país o de cualquier país andino, ¿no es cierto?, en cuanto a los precios que se pueden ver en un mismo país, ¿no es cierto?, respecto a las compras de los medicamentos. Un mismo producto del mismo proveedor a veces, porque digamos, es muy complicado comparar los precios a veces de diferente proveedor, a veces de diferente digamos, marca, o si es que es genérico, o si es que es patentado, o si es que es importado, si es que es producido, a veces entre comillas hablamos de producción nacionalmente, en fin, es muy complejo comparar los precios, pero a veces el mismo no solo principio activo, sino que estamos hablando del mismo medicamento, con la misma fórmula, del mismo proveedor, puede tener diferentes precios dependiendo de la unidad compradora. Entonces, esto sí es un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente la falta de planificación, la falta de organización sistémica, pues hace que, y la absoluta descentralización hace que cada uno sea una isla
que pueda decidir autónomamente qué es lo que hace, ¿verdad? Y bueno, el tema logístico, ¿verdad? Todo lo que significa la recepción, la verificación, el inventario, el bodegaje, el traslado, la distribución a farmacias, en fin, hasta que llega pues al paciente, al que lo necesita, pues es un tema complicado también, ¿verdad? Y necesita obviamente pensarse una estrategia para este problema, ¿verdad? Yo creo que obviamente habrá otros y más adelante en las diferentes exposiciones seguiremos conversando sobre otros problemas que existen, pero digamos, estos son a veces los que más saltan a la vista cuando hablamos del sector salud. Entonces ustedes me dirán si es que efectivamente, mirando hacia adentro de sus realidades, pues coinciden un poquito con esta problemática, inclusive yo creo que pudieran aportar alguna adicional, ¿verdad? Bien, yo creo que para vincular estos aspectos del mundo de la salud con los aspectos de la contratación pública, hay que pensar en varias cosas, ¿verdad? Y aquí hay que tener presente que siempre va a haber una política de salud. O sea, todo país necesita tener una política de salud, y tiene una política de salud, efectivamente, ¿verdad? Pues algunos serán la política de dar la salud general, universal, gratuita o no gratuita, ¿sí? Con seguridad social o con seguros privados, que si los medicamentos son en su mayoría genéricos, en la medida de lo posible genéricos o es libre, que si los medicamentos tienen regulación o no de precios, ¿verdad? Que si existe un cuadro de medicamentos esenciales o básicos o no, en fin, todos esos temas son de política y generalmente la política está encabezada en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que son los rectores de estas políticas. Pero esas políticas evidentemente van a tener digamos, una influencia absoluta en los temas de adquisiciones de todo este sector, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo en cuenta y considerarlo. Claro, los temas de planificación, de los que ya habíamos conversado un poco, también son muy importantes. ¿Qué es lo que quiere el país, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus metas también en el sector salud? Y en función de esas metas, pues obviamente tiene que venir una planificación e identificarse cuáles van a ser las necesidades, ¿no es cierto?, en todos estos ámbitos de la salud, como medicamentos, como insumos, como equipamiento, e inclusive infraestructura, ¿verdad? Todo lo que significa la infraestructura de atención de salud. Bueno, el tema de la programación, sí, efectivamente, ¿cuándo, verdad? ¿Cuándo tenemos que hacer las cosas? ¿Cuándo tenemos que iniciar los procesos? ¿Cuándo tenemos que tener previsto adjudicarlos? ¿Cuándo contratarlos? ¿Cuándo debemos tener en bodega? ¿Cuándo? Todo el tema de programar, ¿verdad? A veces, como habíamos dicho, hay situaciones que son estacionales, entonces no se necesitan los medicamentos, sino en el momento en que se necesiten. ¿Para qué vamos a tenerlos antes? Y obviamente, digamos, es indeseable tenerlos después, ¿verdad? Entonces, este es un aspecto también clave dentro de estos temas generales. Bien, otro de los puntos es el tema de calidad. Esto es muy sensible. Digamos, en todas las legislaciones relacionadas con el área de salud siempre está presente esta preocupación de la calidad, ¿verdad? Sí, evidentemente yo creo que aquí esta es una de las áreas donde más importancia, digamos, yo creo que en todas las compras públicas siempre se preocupa uno de la calidad, ¿verdad? En la obra pública, digamos, en la educación, en el abastecimiento de las oficinas, pero en la salud creo que es fundamental hablar de compras de calidad porque pues estamos jugando precisamente con la vida humana, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, hay mucha normativa, regulación, prácticas que se han desarrollado y pues implican algunos temas como por ejemplo la vigilancia o la farmacovigilancia, ¿no es cierto?, en donde pues hay una serie de temas de registros, ¿no es cierto?, previos o vigilancias de post-registro o expos, ¿no es cierto?, que se hacen vigilancias a través de lotes. Entonces todo eso implica toda una metodología relacionada con el control
de la calidad, y muchas veces los registros son tanto de los productos como de los proveedores, y los proveedores son calificados por sus buenas prácticas, ¿no es cierto?, tanto de manufactura como de producción o de distribución. Entonces todo eso implica pues un complejo de metodologías y de normas y de procedimientos que hay que tomarlos en cuenta. Por supuesto que al momento en que vamos a hacer contrataciones públicas, esto adquiere un peso sustancial, ¿verdad? Nosotros, digamos, en el momento en que estemos enfrentándonos a un proceso de contratación, debemos tomar en cuenta estos aspectos. ¿Qué requisitos voy a pedir yo a los oferentes, ¿no es cierto?, respecto a la calidad, ¿verdad? ¿Qué requisitos prevé la legislación nacional, la legislación internacional sobre la calidad? ¿Qué es recomendable o qué no? ¿Cierto? Entonces, para garantizarnos este aspecto. Y tomar en cuenta todos los temas de vigilancia y control, digamos así, de la calidad, ¿verdad? Y otro aspecto fundamental de la calidad son el tema de especificaciones técnicas, ¿verdad? Digamos que es la forma en que tanto los compradores públicos pretenden hacer, pues, o buscan hacer una contratación con características homogéneas, comunes, no dirigidas, no restrictivas, no discriminatorias, pero además buscan precisamente obtener la mejor calidad posible, ¿verdad? Entonces, a este tema de especificaciones técnicas le vamos a hacer un zoom porque es bastante importante, ¿verdad? Y dado que hablamos de medicamentos y dado que hablamos de equipos, de insumos, en fin, yo creo que hay que hablar de dos mundos, ¿verdad?, que existen sobre los tipos de bienes a los que nos estamos enfrentando. Cuando estamos hablando de bienes de estándar, parecidos a los commodities, ¿no es cierto?, bienes comunes, el tema de especificaciones técnicas tiene una orientación muy distinta que cuando hablamos de bienes complejos e inclusive relacionados con innovaciones, ¿verdad? Y esto sobre todo aplicamos al ámbito de los equipamientos médicos, ¿verdad? Más que, bueno, el tema médico obviamente, también el tema de innovación es importante, pero generalmente los procesos de investigación, etcétera, son mucho más largos que en el tema de equipamientos. Entonces, estos dos temas son importantes, ¿por qué? Porque nos van a dar una aproximación diferente al tema de especificaciones técnicas. Bien, vamos a meternos en este mundo de las innovaciones, ¿no es cierto? Y una innovación, digamos, equivale a lo que sería una mejora, ¿verdad? A algo que da una mejor aplicación, un mejor uso, una mejor funcionalidad a algo que ya existe, ¿verdad? Porque si fuera un descubrimiento, sería una invención. Esa es la diferencia entre una innovación y una invención, ¿verdad? Entonces, una innovación es tomar algo que ya existe, ¿verdad?, y darle una nueva aplicación, un nuevo proceso, una nueva utilidad, ¿verdad?, que obviamente va a hacer que ese producto sea cada vez mejor, que alcance mejores estándares. Entonces esto es lo importante de una innovación, ¿verdad? Modificaciones generan una ventaja o una adaptación, ¿verdad? Y como habíamos dicho, no solamente una mejora tiene que ver con el producto como tal, ¿verdad?, sino que puede implicar aspectos comerciales, organizativos, ¿verdad? Y esto puede derivar en nuevos productos mejorados, servicios o procedimientos, ¿verdad?, o procedimientos, tratamientos, en fin, que puedan ser mejorados, ¿verdad? Esto es tan importante como que, digamos, para el paciente, ¿verdad?, para el enfermo, puede ser la innovación tan radical que pueda mejorar efectivamente su condición de vida, ¿cierto?, o evitar su dolor, o evitar su condición de tratamiento. Entonces, todas estas innovaciones son muy beneficiosas y son, digamos, deseables dentro del ámbito de la salud. Bien, entonces, respecto a las especificaciones técnicas, yo les diré una cosa. Cuando hablamos de bienes comunes, ¿no es cierto?, el tema de la especificación técnica es simplemente tener, pues, nuestra ficha, ¿verdad?, descriptiva de las características técnicas, funcionales, de disponibilidad, en fin. Y generalmente, en relación a la contratación pública, cuando estamos adquiriendo bienes comunes,
bienes estándar. El método de selección, ¿no es cierto?, va a ser más sencillo en la medida en que nosotros simplemente deberíamos verificar que se cumpla con esa especificación, ¿verdad? Y una vez que se cumple con la especificación, pues no hay mucho más allá que hacer, ¿no es cierto?, para el tema de la adjudicación. Pero cuando estamos frente a innovaciones, ahí sí se nos complica más, porque no solamente, digamos, me sirve a mí verificar un cumplimiento de requisitos técnicos mínimos, sino que yo voy a verificar cuál es el mejor producto, ¿no es cierto?, dentro de todos estos, que a lo mejor no van a ser ni siquiera comparables entre sí, ¿verdad? Porque un producto tiene mejor una cosa y el otro otra, o me presenta mejor una utilidad, pero el otro es más útil o mejor, digamos, tiene una mejor aplicación en otro aspecto. Entonces, esa es la diferencia de aproximaciones, ¿no es cierto?, cuando hablamos de especificaciones respecto a bienes comunes o bienes con innovaciones. Entonces, fíjense ustedes, en el mundo de los equipos médicos, ¿verdad?, ¿por qué razón no podemos hacer una especificación estándar y homogénea? Porque definitivamente los productos no son comparables, son distintos, son otro producto. Cada marca es distinta de la otra. Pueden tener una base común, ¿cierto? Todos pueden ser tomógrafos o equipos para, ¿cómo se llama?, el tratamiento de diálisis, en fin, pero uno va a tener alguna función distinta a la otra que lo va a hacer mejor en un aspecto, ¿sí? Y bueno, entonces ahí lo importante va a ser precisamente tener unas especificaciones técnicas que me permitan establecer la base común, pero un método de selección adicional que me permite escoger la mejor opción en su momento dado, ¿verdad? Esto es lo óptimo, digamos, el mundo ideal. A veces esto no pasa porque yo tengo limitaciones de presupuesto, en fin, etcétera, y que me condicionan, ¿verdad? Bueno, entonces hablábamos de que sí, aquí lo difícil es una especificación técnica objetiva, neutra, pues, y que no se conduzca la selección hacia una preferencia determinada, ¿verdad? Y claro, también existe un desconocimiento de los productos con las últimas innovaciones, porque obviamente los funcionarios de adquisiciones pues no son expertos en estos temas, y tampoco las unidades de salud, digamos, los médicos, las enfermeras, los terapistas, en fin, tampoco son expertos en temas de la industria, ¿verdad? Entonces es muy difícil estar al tanto, estar al corriente de cuáles son los últimos productos con las últimas innovaciones. Entonces esa es otra de las dificultades a la hora de hacer especificaciones técnicas, ¿verdad? Entonces, y esto tiene un riesgo, ¿no es cierto?, que puede derivar en la adquisición de equipos que se estiman tal vez desactualizados o no desactualizados, pero sencillamente no la mejor opción que se pudo haber adquirido, ¿verdad? Bien. Y claro, aquí un poquito lo que ya habíamos dicho, no solamente tenemos que fijarnos en características técnicas de los productos, de los bienes, sino también cuál es su funcionalidad, los estándares de calidad, de desempeño, en fin, todo esto forma parte de una especificación cuando estamos hablando de equipamiento, ¿verdad? Bien, entonces, frente a esta dificultad de establecer especificaciones técnicas, tanto habíamos hablado genéricas, objetivas, que no me vayan a dirigir o a favorecer a uno u otro producto, pero también frente a esta dificultad de no saber cuál es la mejor opción, no tener certeza sobre la mejor opción, ¿no es cierto?, porque no soy especialista en esa industria, porque no estoy al tanto, digamos, no estoy afiliado a todas las publicaciones médicas y a todos los círculos, ¿no es cierto?, que me dicen qué es lo que está pasando en esta industria. Entonces, se buscan esquemas, ¿verdad? Esquemas de cómo hacer mejor esta labor de especificar, de hacer especificaciones técnicas. Entonces, algunos de estos esquemas son precisamente hacer consultas al propio mercado, ¿verdad? Bueno, antes de lanzar una licitación, yo puedo hacer rondas de discusión con la industria o colocar los posibles pliegos con las especificaciones pues, en una página web para que, por un tiempo, para recibir los comentarios,
de la industria, y no solamente de la industria, sino también posiblemente de los usuarios, tanto personal médico, inclusive pacientes, a pesar de que eso es peligroso a veces, ¿no? Porque un paciente no tiene mucho conocimiento de eso, pero eventualmente a veces también se los incluye, en fin. Pero esto es un tema a considerarse, ¿no es cierto? Que se puede hacer este tipo de consultas previas para ver si es que lo que yo estoy definiendo, o como voy perfilando la adquisición, pues va por buen camino, ¿verdad? El tema de realizar estudios de mercado, esto siempre es útil. A veces es difícil hacerlo porque esto implica una consultoría, que implica también un proceso de adquisición previo, que implica también tiempo, y a veces eso es lo que no hay, ¿cierto? Ni recursos. Entonces, pues si es que hay esa posibilidad, siempre es bueno. Ahí lo interesante será que el consultor que nos haga estos estudios de mercado sea un consultor que esté totalmente al corriente y que no tenga los mismos problemas que tiene pues, el funcionario que está frente a la adquisición, ¿no es cierto? Que recién se empiece a investigar y a ver qué es lo que está pasando, sino que tendría que ser una persona idónea. Y eso es difícil porque una persona que conozca esto tal vez es un exfuncionario de alguna empresa, ¿no es cierto?, desarrolladora o fabricante, y pues, digamos, no va a tener tal vez todo el panorama de todo lo que está pasando. Pero en fin, digamos, este es un tema que también hay que considerarlo a efectos de estas especificaciones. Bueno, y el trabajo con líderes de opinión. Esto es bastante innovador, como hablando de innovaciones, digamos, el tema de líderes de opinión. ¿Qué quiere decir? Bueno, siempre en la sociedad hay personajes importantes, ¿no es cierto? Ex ministros de salud, ex funcionarios de la OMS, de la OPS, o yo qué sé, digamos, gente que está en el mundo de la salud, ¿no es cierto? Y que tiene su peso, su reconocimiento, investigadores, profesores, médicos muy reconocidos, que pueden dar alguna opinión, ¿no es cierto?, muy calificada, muy técnica sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, digamos, juntar a personajes de esta categoría, de este peso, pues proporcionándoles tal vez alguna base para que ellos emitan su opinión, y es simplemente una opinión, es decir, no estamos dándoles a ellos la potestad de establecer las especificaciones, sino simplemente consultando, ¿no es cierto?, para que nos den sus guías, sus experiencias al respecto. Luego, digamos, poner a disposición de los proveedores de las especificaciones técnicas antes del llamado a licitación, lo que habíamos dicho, también relacionado con las consultas, es decir, una vez que nosotros tengamos las especificaciones ya casi listas y cocinadas, pues es bueno también sacarlos previamente al llamado como tal de la licitación, ¿no es cierto?, a disposición de los futuros proveedores, ¿no es cierto?, de los interesados, para que igualmente den su opinión. Esto es sano y muchas veces, pues, digamos, ayuda también digamos, a contar con una adecuada especificación, y no solamente especificación, sino en los pliegos en general. Habíamos hablado también de rondas y reuniones de consulta que se puede promover, y también hablar de otros métodos de licitación, es decir, nosotros estamos a veces enfocados en el método de licitación tradicional que todo el mundo conocemos, que nos da a veces la normativa y que no nos podemos salir porque es derecho público, etcétera, etcétera, pero, digamos, yo creo que hoy por hoy, si nosotros miramos normas internacionales como por ejemplo la ley modelo de la CNUD y de la UNCITRAL, o las directivas últimas del año anterior de la Comunidad Europea, tenemos otros métodos que permiten precisamente lidiar con estos temas de innovaciones, ¿verdad? Y los vamos a mirar también a estos métodos pues, más adelante. Pero esta es otra de las formas de enfrentar este problema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos a veces diálogo dentro del proceso licitatorio, diálogo con los competidores. No sabemos exactamente si es que la especificación que yo tengo es la ideal, es la adecuada, si es comprensiva de todas las soluciones que existen en el mercado o no, o solamente estoy sesgándola a una sola o a unas pocas. Entonces, es bueno fomentar un diálogo dentro del proceso de licitación. Todos estos de acá, digamos, se tratan de diálogos previos, pero dentro del proceso de licitación a veces es difícil que la legislación prevea diálogo con los competidores, con los oferentes, y eso es precisamente lo
lo que se ha propuesto ya con otros métodos que involucran estos diálogos y sobre todo, como habíamos dicho, en temas de innovación. Bien. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, sobre el tema de consultas al mercado, ¿verdad? Ya habíamos hablado que esto obviamente pues la legislación y las buenas prácticas deben permitirlo. A veces los funcionarios tenemos recelo de hacer estas consultas al mercado porque la Contraloría, la Auditoría, etcétera, nos dicen, oiga, ¿y usted por qué está conversando con los proveedores? En fin, bueno, esas restricciones hay que tomarlas en cuenta. Pero yo creo que, digamos, es una práctica sana siempre y cuando el objetivo sea el de mejorar, el de fortalecer, ¿no es cierto?, y contar con unos pliegos y unas especificaciones técnicas sólidas. Igualmente, habíamos hablado de las consultas directas al mercado con el fin de preparar la licitación y esto va a alimentar, pues, obviamente, una competencia sana. Bueno, sobre esto también ya conversamos, sobre los estudios de mercado. Habíamos hablado de lo clave que es el consultor con su aporte, ¿no es cierto?, que conozca, porque si no, pues no nos va a ser de mucha utilidad. Y el tema del costeo y del tiempo que esto nos va a insumir. Bueno, sobre los líderes de opinión, igualmente habíamos hablado de que la función va a ser acercarse al mercado, identificar los mejores productos y alternativas, verificar con la industria ventajas y desventajas de ciertos equipos o aplicaciones terapéuticas y otras actividades conducentes a entregar una primera versión de especificaciones técnicas que cumplan con las condiciones de objetividad y no discriminación. Entonces, esta va a ser fundamentalmente la asesoría que se va a buscar de estos expertos o líderes de opinión de una sociedad que precisamente por su trascendencia, ¿no es cierto?, en el conocimiento y en la experiencia, pues van a ser de mucha utilidad. Y obviamente este borrador de las especificaciones técnicas se debe poner a juicio del comité técnico, ¿verdad? Una vez que sale de los líderes de opinión, pues un comité técnico tiene que volver a analizar eso y pues integrado ya por los expertos que estén involucrados en la licitación. Fíjense ustedes que todos los riesgos de las licitaciones, como los acuerdos ilegales, la colusión, siempre van a poder mitigarse precisamente con este mecanismo de consulta con expertos que por digamos, su conocimiento de la materia a profundidad y porque van a tener pues un sesgo de imparcialidad, ¿no es cierto?, nos van a ayudar a que esas especificaciones tengan ya una idea social, inclusive una presentación social de transparencia, ¿verdad?, que es muy importante. Bueno, sobre esto también ya nos referimos, el tema de difusión por diferentes medios para que la industria lo conozca, lo analice y los dé opiniones, y no para adaptarlas a sus productos. Esto es importante porque a veces una industria puede decir, oiga, pero es que a usted le falta poner que la utilidad tiene que ser de esta forma, entonces está lanzando, digamos, la especificación hacia su producto, sino que precisamente para identificar aspectos que puedan dirigir a una selección o impedir la libre participación de todas las soluciones técnicamente aceptables. Esto es bastante complejo, ¿no es cierto? Pero es importante escuchar ya a la industria como tal sus opiniones para saber si es que efectivamente con esa especificación técnica no estoy circunscribiendo, ¿no es cierto?, la competencia, no estoy reduciendo la competencia. Bueno, rondas y reuniones de consulta que ya lo hemos conversado. Y vamos a ver un poquito de los criterios de evaluación y adjudicación, ¿verdad? Generalmente, digamos, existen algunos, pero los dos más importantes criterios de selección o de adjudicación que se emplean es el precio más bajo evaluado y la oferta de mejor valor, ¿verdad? ¿A qué se refiere uno y otro? El precio más bajo evaluado generalmente implica un proceso de evaluación precisamente de condiciones técnicas, financieras, legales, de una oferta, y una vez que se ha verificado, digamos, que todos estos requisitos de admisibilidad digamos, son cumplidos por las ofertas,
se adjudica en función de cuál es el precio más bajo, más económico, ¿verdad? Esta solución es muy importante, ¿para qué? Para bienes del tipo commodities, del tipo bienes comunes, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aquí yo estoy privilegiando la eficiencia, ¿verdad? Si yo, para comprar cualquier bien común o para construir un puente, digamos, yo necesito una empresa que tenga 5 años de experiencia, que haya hecho 10 puentes anteriormente con la certificación de que han sido recibidos y que están funcionando, etcétera, y que tenga tal perfil de profesionales claves, pues definitivamente los que cumplan con esos requisitos me van a servir igual. El que tenga el mayor precio me va a costar más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no necesito que todos tengan PhDs y que todos, lo que sé, tengan 50 años de experiencia, no. Yo necesito este nivel. Entonces, una vez que verifico ese nivel, pues definitivamente a mí me conviene más la más económica, ¿verdad? Entonces eso pasa en obras sencillas o en bienes comunes. Ese es el criterio que se considera ideal, idóneo para este tema. Ahora, la oferta de mejor valor, ¿verdad? Precisamente es aquella que considera otros aspectos. Yo estoy buscando aquí la mejor oferta, no la oferta que cumpla con lo mínimo, ¿verdad? La mejor oferta. Entonces, cuando yo busco la mejor oferta, digamos, aparte de los requisitos mínimos que también voy a tener, los requisitos obligatorios, pues yo voy a tener valoraciones sobre el valor añadido de esa oferta, ¿verdad? Sobre el plus, sobre lo adicional que me está ofreciendo en el producto o en el servicio. Entonces, yo ahí tengo que valorar otras cosas, ¿cierto? Entonces, muchas veces la diferencia entre estos dos métodos implica también diferencias en cómo se formulan los pliegos, ¿verdad? Aquí simplemente pues, se hace un listado de requisitos a través de las especificaciones técnicas y acá, en cambio, vamos a tener una tabla de valoración de las ofertas, ¿verdad? De todas las mejoras, de todos esos valores añadidos que van a venir con la oferta. Y obviamente aquí tal vez voy a adjudicar al que mejor puntaje tenga independientemente del precio. O el precio va a tener una ponderación muy relativa, no absoluta, ¿no es cierto?, a la hora de adjudicar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ustedes me dirán, en el mundo de la salud, ¿no es cierto?, ¿cuántas veces nosotros pudiéramos acudir, o es deseable acudir a este método o a este método, ¿verdad? A veces se dice que el mundo de los fármacos, el mundo de los medicamentos, puede ser susceptible de ir por este método, y de hecho eso es lo que han hecho algunos países, ¿no es cierto? Las subastas inversas generalmente son métodos utilizados para comprar bienes comunes. No se pueden comprar con subasta inversa bienes complejos, ¿verdad? Entonces, cuando se utilizan esos métodos, pues se está considerando precisamente al producto como un producto común, que basta el cumplimiento de la especificación técnica, ¿verdad?, la ficha de producto, en fin, y pues de ahí me voy a lo más barato. ¿Por qué además? Porque yo he hecho una serie de verificaciones de calidad, tanto del producto como del proveedor, ¿no es cierto?, que me van a garantizar que todos cumplen con las condiciones de calidad. Entonces, ese es un approach, ¿no es cierto?, es una forma de ver el tema. Otros dicen, no, ni siquiera medicamentos hay como seleccionar por este método del precio más bajo evaluado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema de calidad es complicado. Y definitivamente el tema de equipamientos e inclusive insumos, pues, si lo vemos como un tema simplemente del mejor precio evaluado, pues yo creo que vamos a tener ahí sí no la mejor oferta, ¿verdad? Porque definitivamente hay que evaluar ahí todo lo que significa las mejoras, las innovaciones del valor añadido que me van a ofrecer estos productos y estas soluciones. Bien, entonces esto es un poquito lo que habíamos dicho. El precio más bajo evaluado sirve para comprar bienes estándar, verificar las condiciones de admisibilidad, requisitos de cumplimiento obligatorio, y entre los oferentes que pasan esa verificación se adjudica el que haya obtenido el mejor precio. Obviamente al precio siempre se le hacen ajustes, errores de cálculo, monedas, aplicación de descuentos, etcétera, etcétera, pero luego de aplicar todas esas fórmulas se adjudica el mejor precio evaluado, ¿verdad? Entonces este es en resumen el criterio del precio más bajo evaluado.
Habíamos visto que lo que se busca es obtener un bien o servicio que represente el costo más eficiente para la entidad contratante. Se define el estándar mínimo obligatorio de requisitos técnicos en cuanto a funcionalidad, durabilidad, desempeño, de tal manera que todos los que cumplan con el estándar estarán en capacidad de proveer el bien con suficiencia técnica. Esto es claro bajo ese punto de vista. Y claro, lo que habíamos dicho, quienes ofrezcan mejores condiciones, ¿no? Siempre puede haber alguien que sea más capacitado, que tenga más experiencia, que tenga, en fin, generalmente va a costar más, ¿verdad? Que esa es la lógica, ¿verdad? Entonces, aquí bajo este criterio, yo no estoy buscando el más caro o digamos, lo que estoy buscando es el que cumpliendo con mi necesidad, satisfaciendo mi necesidad, me ofrezca el precio más conveniente, ¿verdad? Entonces, la evaluación de criterios por puntaje en este método no es utilizada en general porque no tiene sentido, ¿verdad? No voy a adjudicar al que tenga más puntaje o más ponderación, sino al que precisamente me cumpla con los requisitos que yo he señalado. Obviamente también en este método el tema de negociaciones es excepcional, ¿verdad? Generalmente cuando utilizamos el método de precio evaluado más bajo no existe negociación. No existe negociación posible porque pues, es tan claro como que me cumple o no me cumple, ¿verdad? Entonces, mientras que en el otro método, ¿no es cierto?, en el de mejor valor, generalmente se busca una negociación porque la especificación no es suficiente, ¿no es cierto?, porque hay cosas adicionales que no están previstas en la especificación, entonces tenemos que dar digamos, un tratamiento a esos temas. Entonces, yendo ya a lo que es la oferta de mejor valor, entonces si lo que se requiere es seleccionar una mejor oferta, la de mejor calidad o la que ofrezca mejor valor por el dinero, y este es el concepto que ahora está en boga, ¿no es cierto?, en la contratación pública, el value for money, pues obviamente se va a requerir otros métodos de evaluación y adjudicación que no sea el del mejor precio-valor, ¿verdad? Y aquí vamos justamente a enfocarnos en las adquisiciones que implican innovaciones, ¿sí? Innovaciones o mejoras. Bueno, aquí la recomendación cuando vamos a acudir a este método del mejor valor es que la evaluación se haga en dos partes, ¿no es cierto? Se divide un análisis de requisitos mínimos obligatorios que siempre se van a necesitar, ¿verdad? Y otros que tienen el carácter de adicionales o de voluntarios, ¿verdad? Que claro, todo el mundo tiene que cumplir con esto. Ahí yo sé que efectivamente el producto que yo estoy requiriendo me va a servir. Pero todo el adicional es lo que va a dar justamente la diferencia que seguramente va a hacer que adjudique yo a la mejor oferta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos criterios adicionales a los requisitos mínimos y obligatorios que se pueden evaluar? Bueno, algunos relativos a los costos, ¿no es cierto? Entonces, además del precio, se debe considerar el costo del ciclo de vida del producto, el mantenimiento, la limpieza, los costos de operación, los costos de almacenamiento, actualizaciones, entrenamiento. Inclusive, en materia de equipamiento se habla ahora ya de disposición, de acuerdo pues, a la visión de compras públicas sustentables, ¿no es cierto? La disposición de un equipo, ¿qué hacemos después de la vida útil del equipo? Entonces, todo eso puede significar, ¿no es cierto?, un análisis de costos, mucho más completo que el mero precio, ¿verdad? Temas no relacionados al costo, como por ejemplo los tiempos de entrega, los méritos técnicos generales, el cumplimiento general, calificaciones ya del proveedor, más allá del producto, ¿no es cierto? Entonces podemos calificar al proveedor como tal. Hay otros criterios, ¿no es cierto?, como los riesgos de sostenibilidad del uso del producto, responsabilidad ambiental, preocupaciones ambientales o referencias de los pacientes, en fin, todo esto también está en boga, ¿no es cierto?, todo el tema sustentable. Y fíjense ustedes, referencias de los pacientes, a veces es bueno también escucharlos a ellos, ¿no es cierto?, cómo ha resultado, ¿verdad?, el tratamiento con determinadas metodologías, con determinados sistemas, con determinadas aplicaciones tecnológicas, ¿verdad?
Entonces eso puede ser también parte de los criterios de evaluación. Bien. Bueno, respecto a los esquemas de gestión, estamos todavía con... Estamos bien. Tiene que ver 5 o 8 minutos más y después preguntas y respuestas. Muy bien. Respecto a los esquemas de gestión, en cuanto a la adquisición de equipamiento médico, puede haber un esquema que implique la adquisición de los equipos, ¿cierto? Esta es una de las alternativas. ¿Qué quiere decir? Que la entidad, en este caso, va a adquirir la propiedad, la gestión, la conservación, toda la responsabilidad del equipo, ¿verdad? Y es uno de los métodos bastante utilizados, además, generalmente se está adquiriendo para los hospitales todos los insumos, ¿verdad? Inclusive las medicinas. Otro de los esquemas es hacer, pues, digamos, respecto a este tema de descentralización, de concentración, pues, es utilizar esquemas de compras conjuntas. Es muy deseable y muy recomendable. Si nosotros leemos literatura de la OMC, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de la Organización Panamericana de Salud, en fin, generalmente ellos recomiendan hacer compras conjuntas por las ventajas en competencia, en atracción de buenos proveedores, en transparencia, en aprovechamiento de economías de escala, en fin, que da estas compras conjuntas, ¿verdad? Agrupar la demanda para alcanzar ahorros y economías de escala, ¿verdad? Obviamente también esto implica disminución en costos de mantenimiento y repuestos por el volumen. Es muy distinto el mantenimiento de equipos de distinta marca dentro de un país que todos estén unificados, ¿no es cierto? Eso también es importante considerar a la hora de utilizar este esquema de compras conjuntas. Bueno, el tema de tercerización del servicio, o más bien yo diría de lo que se conoce ahora como las alianzas, ¿no es cierto? Que estamos enfocándonos acá abajo. ¿En qué medida el hospital necesita ser el propietario, ¿verdad?, de los equipos? ¿En qué medida necesita ser el dueño de los equipos? Y tener todos esos problemas del mantenimiento, del bodegaje, del funcionamiento. O no es mejor, digamos, pensar en que puede ser un privado, ¿no es cierto?, el dueño de los equipos que simplemente me esté prestando el servicio y yo le pague pues conforme vaya requiriéndolo. No estoy desembarazándome de todos estos problemas precisamente de mantenimiento, que no es el negocio del hospital, ¿verdad? Entonces, ese puede ser otro de los esquemas de gestión que podamos pensar en este mundo, sobre todo los equipos médicos, ¿verdad? Y las alianzas, ¿verdad? Ahora se está explorando mucho y seguramente Trevor nos va a comentar más adelante sobre esto, en cómo, digamos, están haciendo, digamos, acuerdos, alianzas entre los centros hospitalarios con la industria, no solamente para provisión de equipos, sino para la asesoría, para el manejo en general, ¿cierto?, la gestión del hospital en cuanto a la prestación del servicio sanitario. Entonces, aquí decimos precisamente asesorías para identificar las mejores soluciones de tecnologías para la atención de salud, hasta encargarse también de los aspectos de adquisiciones, gerencia de la cadena de suministro, de administración de equipos médicos. Entonces, podemos estar hablando de un tema más integral. Aquí hablamos simplemente de tercerización, es decir, usted me presta los tomógrafos, me alquila, los tiene aquí en mi hospital, pero son suyos, ¿verdad? Ustedes, todos los problemas son suyos. En cambio que acá estamos hablando de un tema mucho más completo, ¿verdad?, que es una asesoría sobre todo lo que tiene que ver pues, con la cadena de abastecimiento de suministros y la administración precisamente de estos equipos, alineado a los objetivos, a la planificación y a la política que tenga pues, que cumplirse en ese centro de salud. Bien, entonces esto era un poquito unas ideas, así pues pinceladas que se las ha lanzado como para abrir el marco, ¿no es cierto?, de vinculación entre el mundo de la salud con las compras públicas, y obviamente pues a lo largo de estos 2 días la vamos a ir profundizando, desarrollando
de mucha mejor manera. Por supuesto está abierto el foro ahora para que ustedes puedan colaborarnos con todas sus intervenciones y aportes. Solange. Bueno, primero que nada quería felicitarte porque realmente creo que sos un experto en 10 años de compras en Uruguay, en el sector de salud. Veo que has hecho un paneo excelente de todas las circunstancias en las que nos vemos sometidos los compradores. En realidad no me da mucho para hablar, pero no quiero centralizar yo la conversación, solamente preguntarte si, digamos, en ofertas donde se evalúa no por precio, sino por la cadena de valor, digamos, si hubiera alguna matriz por los distintos tipos de bienes o servicios, pongamos un ejemplo, oxígeno, terapia domiciliaria, que en los distintos países, o sea, las distintas organizaciones tengan cómo ponderar esa oferta. Porque nosotros tenemos, como tú bien sugeriste, un sistema de compras que es sumamente democrático, en el sentido que convocamos a los expertos, convocamos a los proveedores, pero en esa consulta de voluntades realmente el tiempo que se pierde es enorme. Entonces, me parecería muy importante llevar como, convencer, cada cual tiene sus propios intereses, sus propias convicciones, y bueno, el convencimiento para mí me cuesta mucho tiempo y dinero y dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, si habría algún estudio, algo de los distintos tipos de bienes y servicios contratados, ¿qué parámetros se tomarían en cuenta? Gracias. Bueno, sí, hay ejemplos, ¿no es cierto? Y hay análisis sobre esto. Lamentablemente son demasiado variados, a veces uno puede encontrar todo un universo al respecto, pero digamos, podemos buscar. Yo me comprometo el día de mañana a traerte algo al respecto, de una experiencia de un hospital de Italia, que tenía unos parámetros ya bastante claros de cómo evaluar las ofertas, sobre todo para los temas de innovación. Podemos conversar al respecto.